Muy bien, estamos en el libro de Isaías y los que tenéis la Biblia o el teléfono por ahí podéis buscar el capítulo 5. Y si os acordáis de la semana pasada, la anatomía de Judá, es decir, la anatomía del pueblo que Dios ha escogido, después de que Dios hubiese hecho absolutamente todo por ellos, el resultado, si os fijáis ahí en Isaías 5, los primeros versículos, es, en vez de un buen fruto, es una fruta hedionda, apestosa, maloliente, con olor a lo que las mujeres usan para quitarse la pintura de las uñas, acetona. Imaginaos menudas uvas, ¿no? Y realmente estamos entrando en el texto más adusto, más oscuro de todo Isaías, según mi parecer. Y estamos al umbral de la gran revelación de Isaías 6, cuando él ve la gloria de Dios y todo cambia, y Isaías se convierte en un mensajero de buenas noticias. Pero hasta ahora él está poniendo las cosas en su sitio. Recuerda, semana pasada, parábola de la viña. Dios no puede ser culpado bajo ningún concepto del juicio que pueda caer sobre un pueblo que ni lo reconoce, ni lo obedece, ni hace lo que Dios le dice. Y él dice, ¿qué más podría haber hecho yo por ti, Rosa? ¿Qué más podría yo haber hecho por ti? Y ahora, ¿cuál es tu fruto? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué más podría haber hecho yo por ti, Judith? Te dice Dios. Valentín, ¿qué más podría haber hecho yo por ti? ¿Qué más? Y entonces Dios quiere una respuesta de la gente. Él cuidó aquella viña, la plantó, la podó, le puso un muro, la protegió y al final el fruto que aquella viña dio era una verdadera porquería. El profeta continúa en nuestra sección hoy para apuntar hacia 6 frutos, 6 acusaciones, y hoy solo vamos a tratar las 2 primeras. Acusaciones punzantes contra los pecados específicos del pueblo, es decir, deja claro qué es lo que apesta. Y esas perversiones son especialmente impactantes, ya que la parte culpable no es una nación pagana, sino aquellos que debían de ser el pueblo elegido de Dios. Es decir, que se presenta cada una de las descripciones de la naturaleza de la fruta podrida y apestosa con la emotiva y llamativa declaración de ¡ay! ¡Ay! Ese ay introduce generalmente en la Biblia una lamentación. Es como que Dios se lamenta, Dios está triste cuando Él tiene que decir eso. Y no sé, pero este ay de Dios ocurre 50 veces en los profetas. Y casi siempre es luto por los muertos o un aviso porque Dios eso lo castiga. Dios eso lo castiga. Es decir, que esta palabra suele aparecer en contextos funerarios o de lamento relacionados con la muerte, o es usada por los profetas para anticiparse a la fatalidad que se avecina. Algo así, lo que este ay es como, qué horrible será, qué tremendo va a ser. Y queridos, eso no es natural, no es lo normal entre el pueblo de Dios, porque lo que Él nos vino a traer, según Jesucristo, no es castigo, no es juicio, no es una justicia aplicada sobre nosotros, sino que Él vino a traer vida en abundancia. Muy bien. Él dice que nosotros podemos ser como manantiales de aguas vivas. Él vino a traer a nuestros corazones y a nuestras vidas eternidad. Él vino a traer gozo y tanto más que lleva impreso el olor fresco a vida. Mirad, nosotros también podríamos definir estos ay de Dios como lo contrario al término bendito, ¿no? El juicio viene, es justo, es merecido
y el juicio será una obra devastadora del Santo de Israel. No sé, queridos, si nosotros probablemente, o algunos de vosotros, están familiarizados con el término de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Los 7 grandes pecados, según la Iglesia de Roma, los mortales, ¿no? Y realmente es que han ido cambiando un poquito, pero a mí me gustó, como aquí vamos a tratar 6 ayes y hay 7 pecados mortales. Digo, voy a ver lo que ellos piensan sobre los pecados mortales, ¿no? Pero los han modernizado. Primer pecado mortal. Fíjate tú, qué bien pensado. Abandonar a tus mayores en una residencia. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿No? Juzgar a los demás y no a uno mismo. Pagar salarios en negro. Mientras no tengas papeles no te digo nada. Consentir cualquier tipo de violencia, pecados de omisión, ser violentos contra los hijos, chismorreo, ¿no? Pero aquí en Isaías tenemos las menos famosas, pero superpuestas y muy penetrantes 6 perversiones que Dios condena. Y esto, queridos, no es algo que vaya cambiando con el tiempo, ni con la teología, ni que un papa diga, ahora esto es un pecado capital y el otro ya no lo es, sino que aquí se refleja algo mucho más grave. Es como un continuo en el corazón humano. Así como el profeta está tratando de llamar la atención del pueblo de Dios para motivarlos con la meta de que se alejen de esos caminos pecaminosos, estos 6 males tienen una aplicación y relevancia muy directa en el actual clima de pecado aquí en España. Y la cuestión es que nosotros no podemos decir, no, pero yo no soy de esa liga, yo soy del otro partido, yo soy del otro... No, eso no tiene nada que ver conmigo. Claro que tiene que ver con nosotros, porque vivimos aquí inmersos en una vorágine de pensamiento, en un movimiento que no nos deja al margen. Por eso debería de ser aleccionador para nosotros, durante este mensaje, el hacer una conexión entre esa fruta podrida y apestosa, con olor a acetona, ¿vale?, que sale del mismo corazón rebelde e indiferente a los requerimientos de un Dios santo. Y sabéis, queridos, nadie se burla de Dios, absolutamente nadie. Y lo que una persona o una nación siembra, eso va a cosechar. Lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Lo que un país siembra, lo va a cosechar también. Y mira, nuestra aparente prosperidad social es solo temporal. Lo que viene por el camino, aparte de lo que tenga que ver directamente con el reino de Dios, no va a ser nada agradable. Porque lo que se está sembrando en nuestra sociedad será una cosecha de la cual nosotros también vamos a participar. Yo, pensando en esto, me vino a la mente, por ejemplo, la tremenda injusticia social y la tremenda pobreza de los países musulmanes. ¿Por qué creéis vosotros que a pesar de tener tanto petróleo y tanta riqueza, son de los países más miserables, más pobres, donde la gente más sufre? Porque no hay una ética cristiana de fondo. Y ellos, con todo lo que está sucediendo ahí, solo nos están mostrando a nosotros lo que va a pasar aquí, con el paso del tiempo, si no hay un gran movimiento de arrepentimiento hacia Dios. Mirad los países en América Latina. ¿Qué se siembra? ¿Y qué es lo que se está recogiendo? 1 a 1. Y uno no puede decir a Dios eso no le importa. Hombre, ¿cómo que sí le importa? Le importa muchísimo. Entonces, hay 6 perversiones aquí que Dios condena, que es el fruto podrido y apestoso de un pueblo apóstata, de un pueblo que le ha dado la espalda. El primero lo vemos en los versículos 8 al 10, los voy a leer. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Luego os explicaré lo que eso significa. A mí me resulta interesante, o más bien impactante, que el materialismo que Dios está condenando aquí
haya llegado a ser en nuestros tiempos tan normal, tan socialmente aceptado. Tanto es así que hay iglesias donde se predica que cuanto más pasta tiene, más bendecido eres. Y nadie se levanta y se va. ¿Qué va? Si lo que me están prometiendo es riqueza, es bienestar, es salud, es éxito, es ser el primero. Te están prometiendo lo que el mundo te promete si tú eres una persona que va a saco. Así que no solamente el materialismo es algo socialmente aceptado, sino que incluso es el motor de la economía de consumo. Y es una economía de consumo que acabará consumiendo el planeta y al hombre que está encima. ¿De qué manera podríamos describir este materialismo concreto para que sea más comprensible? Las palabras que hay en la Biblia más o menos dicen que son pervertidores de la posesión, constructores de imperios, gente codiciosa o que tienen una ambición egoísta, solo piensan en sí mismos y se ven a sí mismos. Y a veces se entiende mejor algo así cuando mostramos lo que es lo contrario. En este caso, frente a ese pecado del materialismo codicioso, nos encontramos el opuesto. ¿Qué es lo opuesto de ese materialismo codicioso? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que la Biblia muestra? Que está enfrente a ese tener más grande, más bonito, mejor arreglado, más lujoso, más seguro, más a fin de mes. La Biblia habla de una cosa muy diferente que se llama contentamiento. Y es muy curioso, voy a leer la palabra en griego, en el idioma original dice autarquía. Algunos la entienden, es decir, autosatisfacción, contentamiento, suficiencia. En otras palabras, la capacidad de no depender de afuera, de lo que te sugieren, de lo que te ordenan, de lo que te demandan. Y este término solamente sale 2 veces en todo el Nuevo Testamento, por lo que es muy importante entenderlo debidamente. Y queridos, la autosuficiencia, ese contentamiento con lo que el Señor te ha dado es algo maravilloso. Imagínatelo. Mucha gente lucha y trabaja para depender lo menos posible de afuera. ¿Has visto por ahí casas independientes de las compañías eléctricas o de suministro de agua? Autóctonos. ¿Verdad que es una monada? Nosotros tenemos unos calentadores de agua ahí en el techo y el sol calienta nuestra ducha, el agua de la ducha. Qué maravilla saber que no tenemos que pagarle a Endesa ni un duro. Somos autóctonos en este sentido, pero hay otros que tienen, como Pedro Pedraza, tienen la electricidad, lo tienen todo le viene del sol. Una maravilla. Y claro, queridos, esto es lo que Dios nos ofrece, ser autóctonos. No depender de los dimes y diretes, de lo que los otros demandan de mí, de lo que los otros quieren de mí. Nada. Yo me contento con lo que Dios me da. Por eso, lo que encontramos en estos versículos 8 al 10 de nuestro capítulo es justo lo contrario. Hay una falta de satisfacción enfermiza. Hay hambre de más, ansiedad por la seguridad futura, falta de fe en la provisión diaria de pan que Dios nos da. Fíjate, hay de los que añaden casa a casa y unen campo a campo. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo puede hacer la gente algo así? Pues generalmente por el método más despreciable de todos, que es aprovecharse del pobre, robar, hacerlo a costa de los más vulnerables. Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, dijo en cierta ocasión: los hombres codiciosos, si pudieran, tomarían de buena gana el sol de los pobres. Estaba describiendo a Endesa, pero él no lo sabía. Sí, nosotros estuvimos un tiempo pensando de poner placas eléctricas en el techo para autoabastecernos de electricidad. Y media España estaba pensando en eso, un país con tanto sol. ¿Y sabéis lo que se le ocurrió a los políticos, a los que Endesa paga? Un impuesto al sol. ¿Impuesto al sol? Pues sí, señor. Si hubiésemos puesto eso, teníamos que pagar no sé cuánto a Endesa,
por la producción, es decir, nosotros invertimos, nosotros pagamos, nosotros nos lo comemos y encima tenemos que pagarle a los ricos y a los poderosos, impuesto al sol. Los hombres codiciosos, si pudieran, tomarían de buena gana el sol de los pobres. Entonces, en cierta manera, de lo que se habla aquí es de una especie, queridos, de lujuria de los ojos. La cuestión no es solo tener, la cuestión que aquí se ataca es tener mucho, tener lujo, aplastar a los demás si hace falta con lo que tienes, o que la gente te valore por lo que tú posees. Y sabéis, el Antiguo Testamento no condena ni desprecia la riqueza, pero evalúa cómo es adquirida y cómo se usa. Es decir, si Dios te bendice y tú eres un multimillonario, ojalá que caigas en esta iglesia y diezmes. Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra del progreso, para nada. Solo cómo se adquiere y cómo se usa. Según las Escrituras, toda la tierra de Israel pertenecía a Dios y Él entonces permitió a las familias poseer parcelas de esa tierra, pero no era una cosa suya para disponer de ella como quisieran. Debían mantener a la familia y esa tierra debía de mantenerse en la familia. Pero si alguien empobrecía de tal manera por lo que fuese, que tenía que vender la tierra, tenía todas las facilidades del mundo para volver a comprarla. Y si no podía, a los 50 años se la devolvían. Gratuito y sin ninguna carga. Eso es algo tremendo. Pero Isaías ve que esto se ha roto y acusa a los ladrones de tierras y de bienes de querer poseer todo lo que está a la vista hasta que puedan vivir por sí mismos en su propio y pequeño mundo. Queridos, aquí esa manera de pensar y de actuar tiene, según el Señor, consecuencias. Como todo lo que hacemos, claro está. La consecuencia de la que se habla aquí, que no es intencional, es la soledad. A mí me vino esa palabra cuando vi la foto de este artista que todos conocemos y apreciamos, cómo este hombre, a pesar de tenerlo todo, se sintió tan solo y tan desgraciado que la única salida que tuvo fue irse, suicidarse. Y fijaos cómo lo describe el versículo 8, añadiendo más y más hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ya no hay vecinos ni amigos, sino un tremendo aislamiento. Pero eso es solamente parte del juicio de Dios, que el hombre evidentemente se aplica a sí mismo. El que tiene, suma y amasa, se encuentra solo. Tiene que echar a los demás al lado. Pero queridos, ¿para qué nos da Dios dinero? ¿Para qué nos da Dios bienes? Para bendecir a los demás. Para bendecir a los demás. Y cuando nosotros con eso no somos fieles, hay algo que se endurece, algo que no nos permite ver nuestras propias miserias. Es lo que yo he dicho, nosotros no podemos andar por ahí con una casa grande, con muchas habitaciones, sabiendo que un hermano o una hermana tiene una necesidad. Eso no es posible en el reino de Dios. Esa casa tiene que abrirse. Eso tiene que ponerse a disposición. Tú no puedes tener una cuenta bancaria abultadísima y tu hermano no puede andar con el coche porque lo tiene roto. Eso no es posible. Eso Dios no lo permite. Eso es una aberración. Eso es materialismo puro. Pero estamos tan acostumbrados a ellos que decimos que se la arregle él, que mire cómo sale para adelante, mira a ver cómo lo hace, ¿no? Queridos, lo que también descubrimos en esa manera tan maloliente de actuar es una gran desolación y una disminución de la productividad. No estamos hablando de potentados económicos a los cuales no les funciona el negocio, sino de una vida que parece que no rinde, que es como un saco roto. El que quiera tener y tener se encuentra que tiene un saco roto, no da. Dice Ageo 1:6, ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Es algo que no satisface a nadie.
Parece que nunca es suficiente y que cuando entra igual se va. Aquí habla del producto de la viña y el vino. Lo que se podría esperar aquí, según el texto, serían 500.000 litros. Y aquí dice que lo que se recoge son 50 litros. ¿Veis? Se espera 500.000 de litros y recoge 50 litros. ¿Qué es eso, querido? Una ruina, un desastre. O también pone aquí de las semillas, por cada 10 semillas que plantan, recogen una. El diezmo invertido. Tiras 100, recoges 10. Tiras 1000, recoges 100. Una ruina total. Jesús retoma esta discusión cuando nos cuenta la parábola del rico estúpido. Hizo una fortuna, pero no cuidó su alma. Es decir, se ocupó con éxito de lo pasajero, dejando lo eterno de lado. ¿Y qué le costó? ¿Qué le costó? La eternidad. La eternidad, que es más que la vida. Mira, ni el supuesto éxito vale un chavo, no vale nada. Si nosotros nos dejamos engatusar por el espíritu del materialismo, nunca habrá satisfacción, ni en el trabajo que haces, ni en el resultado que obtienes, ni en lo que son tus hijos, ni en lo que es tu vida, ni en absolutamente nada. Por eso, el Señor mismo dice en Lucas 12, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y queridos, esto es, según mi entender, una de las grandes trampas donde la Iglesia evangélica en España ha caído desde hace muchos años, que es esto, precisamente, el materialismo. El darle tanta importancia en la vida de los creyentes al materialismo, que la Iglesia misma se queda marginada. ¿Cómo es posible que todos tengan un coche y la Iglesia no tenga un autobús? Materialismo. ¿Cómo es posible, como dice otro profeta, que los creyentes tengan casas artesonadas y una iglesia no tenga ni siquiera un sitio para reunirse? Eso es materialismo, es darle el valor a las cosas materiales y no al Señor. Entonces, esta persona no va a quedar satisfecha ni contenta hasta que haya obtenido toda la propiedad que pueda, pero eso no lo hará feliz. Vamos a ir al segundo ay, que empieza en el versículo 11. Y voy a leer desde el 11 hasta el 17. Dice así: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Queridos, hablamos aquí de adicciones. ¿Le suena a alguien esta imagen? Estos versículos hablan de aquellos que pervierten los placeres. Mirad, Dios nos ha dado una vida y en la Biblia se nos pone que debemos de disfrutar esa vida. Los resultados de nuestro trabajo son una invitación del mismísimo Señor para que los disfrutemos. Algo muy diferente es lo que se describe aquí, ya que se está hablando de una clara perversión del placer. No es solo del placer, sino del placer pervertido. Y la descripción encaja con gente sensual, es decir, gente que lo importante para ellos es lo que sienten. Me siento bien, me siento mal, he sentido al Señor, no lo he sentido. Gente indulgente consigo mismas, hedonistas, adictos al placer,
gente adictas al entretenimiento. Y cuidado jóvenes, porque las adicciones con los juegos son tremendas. Y cuidado hermanos y hermanas, lo que para el hombre es una trampa que se llama Internet, para las mujeres hay una trampa en televisión que se llaman telenovela, donde te pierdes en un mundo de fantasía imposible. Los venezolanos eso fue lo único que exportaron en los últimos 20 años. Telenovelas. ¡Qué sufrimiento veía yo en algunas personas! No sabían si Rita iba a lograrlo. Y si Juanito al final le diría a Rita que su corazón era de ella. Y la gente sufriendo, ¡ay, se murió no sé quién! Entonces, pero ¿y tu vecino, desgraciado? ¿Y tu vecina? ¿Pero de qué vamos? Y los hombres enganchados a Internet, pornografía a granel, todo barato, todo asequible. Vamos a ver eso. Enganchados, la mente sucia, las mujeres pensando en la novela, los hombres pensando en la pornografía, y dice, tenemos que ir al psicólogo porque nuestra vida sexual no funciona. Pero bueno, ¿de qué vamos? ¿Qué hacemos? Las adicciones no son nunca cosa tuya. Es algo que se mete en tu mente y empieza a cambiarte ahí las curvas de tu cerebro y al final ni tú mismo sabes lo que estás pensando y haciendo. ¿De qué pecados concretos están hablando aquí? Si miramos con detenimiento, descubrimos más bien dos grupos de pecados, algo más generalizados. Voy a intentar mostrároslo. Lo primero es una intoxicación en vez de autocontrol. Hay de aquellos que se levantan temprano en la mañana para buscar una bebida fuerte, que se quedan despiertos hasta tarde en la noche para ver el fútbol, para que el vino los inflame. Aquí no solo se está hablando del peligro de la adicción al alcohol, a la droga, sino también de darle lugar en la vida a prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. La embriaguez puede estar asociada con muchas perversiones, pero no es el problema de raíz. El problema real que se describe aquí es que la gente busca de alguna forma satisfacerse fuera de Dios, lejos de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, se le da entrada a los deseos de la carne, a la movida continua, la vida se convierte en una fiesta, en un intento de disfrutar más y más sin medir las consecuencias. ¿Cuántos chicos viven así en nuestra sociedad aquí en España? Fiesta, fiesta y más fiesta y no pasa nada. Claro que pasa y pasa mucho. No sé cómo es en tu sociedad, pero la mayoría de las sociedades consideran que beber temprano por la mañana es una señal de degeneración moral. Pero aquí en España vete a un bar por la mañana. ¿Cómo se llama? Carajillo. El carajillo, no veas cómo corre. Es coñac con café. Y es lo primero que millones de hombres aquí en España toman por la mañana para entonarse. Qué triste, queridos. Qué degenerados estamos. En el libro de Eclesiastés se nos habla de la posibilidad de vivir así, pero también se nos dice cuáles son los resultados de buscar la felicidad o el sentido de la vida en adicciones de cualquier tipo. Eclesiastés 2, 1 y 2. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Este hombre está de vuelta de todo y dice, la verdad, es una cosa absurda, no me lleva a ninguna parte. No podemos seguir describiendo esta intoxicación tan severa, pero la palabra de Dios deja claro que cuando tú te pones a vivir para los placeres de hoy, te quedas con un puñado de humo. Es humo, que cuando vives para la diversión, para pasarlo bien, para estar... no sé ni cómo decirlo, pues te vas a quedar seco, que cuando te intoxicas acabas envenenado, covideado, 19.
El COVID-19 es un juego de niños comparado con lo que intoxica a la gente de verdad y destroza a las familias. Estamos teniendo, queridos, para mí es un asunto que uno se pregunta siempre, Señor, ¿tú qué quieres en la iglesia ahora mismo? Y yo ya lo sé, fortalecer a los matrimonios. Porque el enemigo está disparando bajo la línea de flotación. Y no de un matrimonio, sino de un buen número, ¿vale? No quiero traicionar a nadie. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. ¿Sabes? Yo no estoy hablando de no trabajo, yo no estoy hablando de no vivir, yo estoy hablando de todo lo contrario. El segundo grupo de pecados, de frutas nauseabundas descrito aquí, se llama sensualidad. Y sus banquetes se acompañan de lira y arpa, de pandereta y flauta y de vino. Lo que sienten parece ser el centro de su existir. Si me siento bien, eso es bueno. Si no me siento bien, entonces no me vale. Si me hace sentir bien, queridos, si algo te hace sentir bien, ¿está bien? ¿Tiene que estar bien si algo te hace sentir bien? Lagarto, lagarto. Una borrachera ligerita, así, un poquito así, ¿no? Dice la Biblia que el vino alegra el corazón del hombre. ¿Lo dice la Biblia? ¿Eh? Hombre, cuando uno está nervioso, un chutito de marihuana. Pues, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Lo que te hace sentir bien está bien? Naturalmente que Isaías no condena aquí la música como tal, porque es un regalo de Dios, ¿no? Lo que se condena es el uso que se hace de cualquier cosa para ensalzar, aumentar o incitar a cualquier tipo de adicción. Es como que el sonido de esos instrumentos, por así decirlo, ahoga la voz de la conciencia. Darle espacio y lugar en tu vida a cualquier adicción, llámese como se llame, o a la sensualidad, vívalas como la vivas, tiene consecuencias directas y el Señor lo dice aquí con amor. Es un aviso para que esa fruta apestosa no acabe por intoxicarte. Y mirad, el Señor no está describiendo aquí el pueblo de los filisteos. Es Israel, es su pueblo escogido. Traducido a nuestra situación, somos su pueblo y nos está hablando. Entonces, hay consecuencias cuando uno anda intoxicado, y la primera consecuencia realmente negativa es que descuidamos lo que realmente importa, que de repente estamos viviendo de espaldas a Dios, de espaldas a Dios. Versículo 12, no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Mira, es algo, ¿no? Tremendo. No me extraña que las personas así no capten lo que Dios está haciendo, ocupados como están en sus propias adicciones. Eso es intoxicante, intoxicando el cuerpo y la mente, dándole cada vez más lugar a la sensualidad. Todo eso invoca, atrae, provoca el juicio de Dios. Pero no es que vaya a caer el fuego del cielo, ni el cáncer se los va a comer vivos, nada de eso. El juicio de Dios comienza cuando Él se aparta de la persona. ¿Y qué es lo que ocurre? Isaías nos lo dice con una claridad tremenda. Por eso mi pueblo, dice el versículo 13, será exiliado porque no me conocen. Es decir, exiliados fuera, privados de Dios. Oye, ¿tú no te has sentido nunca privado de Dios cuando andas frío o tibio? ¿No es algo terrible cuando Dios no te habla, ni se mueve en tu dirección y tus oraciones parecen cáscaras de huevo vacías que no sirven para nada? Oh, claro que sí. Claro que sí, y Dios lo dice aquí. Si nosotros nos intoxicamos con cosas que son mentira, que no son la verdad de Dios, con cosas que Dios prohíbe, nosotros no vamos a estar capacitados para captar lo que Dios nos quiera decir, y vamos a estar orando y nos va a parecer un rezo, y vamos a estar haciendo cosas para gustar a Dios y serán cosas sin sabor, no producen, no hay fruto. ¿Por qué?
porque realmente nuestro corazón está en otras cosas. Le hemos dado la espalda a Dios. Entonces, aquí realmente no captan lo que Dios está haciendo. Están fuera de la presencia del Señor. Hay otro profeta, Oseas, que describe esa acción de una manera muy precisa. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es decir, no conocen a Dios en la vida diaria. Y cuando Dios no está presente en tu vida diaria, todo lo que es el Evangelio para ti es una religión. Es algo, ¿no?, de por ahí. Pero no, Dios no es así. Dios es un Dios cotidiano, de cada día. Dice que su gloria pereció de hambre. Ya no experimentan aquello de yo soy el pan de vida. Y dice aquí el versículo 13 que su multitud se secó de sed. Ya no experimentan aquello de que el que a mí venga no tendrá sed jamás. ¿Tú has llegado a ese estado? De que el Señor ya no es el pan de vida, de que Él no te da de beber lo que tú necesitas para seguir adelante. Ay, queridos, el pueblo va a seguir aquí viviendo de una manera pagana en una tierra extranjera. Es algo terrible, ¿no? Y Dios los va a confrontar, según la palabra aquí, con hambre, con sed. Pero yo creo que esto aplicado a nosotros es hambre y sed de su palabra, de querer captar a Dios y como no poder. Y hay otra consecuencia negativa que os quiero nombrar porque me parece tremenda, y es que el pueblo escogido para glorificar a Dios acaba alimentando al Seol. ¿Sabéis lo que eso significa? Alimentar al Seol. Sí, alimentar a la muerte. Mira, déjame que te explique algo. Nosotros como iglesia estamos aquí para saquear las puertas del infierno. Nosotros vamos a las puertas del infierno y agarramos a la gente por el cuello y las sacamos. No me hables tanto de Dios. Pues sí, oye, porque tengo que hacerlo, si no es que te vas al infierno. Entonces, saqueamos las puertas del infierno. Las puertas del infierno no tienen poder contra la iglesia de Cristo. Vamos hasta allí para sacar a la gente de una perdición eterna. Es nuestra tarea como iglesia, ¿no? Es nuestro cometido como pueblo de Dios. Sin embargo, en nuestro texto, en el versículo 14, se nos pone de manifiesto que por eso, porque había un pueblo despistado, adictivo, de espaldas a Dios, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. El infierno se da un atracón bestial. Necesita bicarbonato para hacer la digestión de tanta gente que se traga, cuando la iglesia da frutos apestosos. Cuando la iglesia no da lo que tiene que dar. Y la iglesia no es esto, es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. El Seol, queridos, tiene un hambre desmedida, un apetito y glotonería incalculable, y el Seol acabará devorando a los adictos a la intoxicación y a la sensualidad. Queridos, aquí no se está hablando de condenación, sino de muerte, ¿no? Amados, la muerte espiritual, ¿sabes?, es la hermana de la muerte física. Es un sitio, como nos dice el versículo 14 de nuestro texto, en el que se apagará la gloria de ellos, es decir, la persona no nota la presencia de Dios, todos sus compañeros, es decir, uno se siente solo, sus fiestas, solo hay lamentos, sus alegrías, llenos de tristeza, quedarán humillados, es decir, su orgullo se apaga, quedarán abatidos porque las fuerzas se van, quedarán avergonzados, y uno se pregunta, ¿despertarán alguna vez? Queridos, no es halagüeño cuando nosotros vivimos como vivimos y le damos lugar a cualquier tipo de intoxicación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. No es nada halagüeño cuando nosotros estamos viviendo solo por el euro, por la pela. Es una pena porque eso nos aparta de Dios y a Dios eso le apesta. Conclusión, el juicio de Dios cae donde tiene que caer, donde se merece. Ni el fruto maloliente del materialismo ni el de las adicciones es algo que Dios vaya a pasar por alto.
Dímelo a mí, dímelo ahora. Dios no pasa por alto ni el materialismo ni las adicciones. Pero eso es fuerte, eso es fuerte. Porque claro, luego tú dices, sí, Dios, ¿dónde estás? Y tal y cual. Y no te acuerdas ya de la viña, que Dios lo ha hecho todo para que nos vaya súper guay del Paraguay y que somos salvos y que tenemos recursos para glorificarlo y bendecirlo con nuestra vida. Y parecemos, pues, oye, parecemos lo que parecemos, pudiendo tener una vida de victoria tremenda, ¿no? Entonces, en Mateo 23:12 leemos, el que se enaltece será, y el que se humilla, exacto, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tanto la justicia como la rectitud son el resplandor de la santidad de Dios, ¿no? Queridos, este será el resultado final. La cuestión es que nosotros naturalmente queremos estar de parte de Dios. Entonces, el camino que conduce ahí es el arrepentirnos. Si nosotros notamos que de alguna forma estamos abonados al materialismo o alguna adicción, tenemos que reconocerlo delante del Señor, clamar delante de Él y decirle, Señor, libérame. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, dice Pedro en 2 de Pedro 2:9, y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Arrepentimiento mientras tengas tiempo, limpieza mientras el Señor extienda aún su gracia, y esa es la invitación del Señor a su pueblo antes y ahora, todavía. Mira, no hay nada más que Él pueda hacer a nuestro favor. No hay ningún sucedáneo de esto, una bendición espiritual, un bautismo con un no sé qué. Todo eso sobra. Aquí las cuestiones claras, delante del Señor. ¿De acuerdo? No hay nada más que Él pueda hacer a nuestro favor, porque Él lo hizo absolutamente todo. Piensa en la viña. Él lo hizo todo. Piensa en cómo nos ha reconciliado con el Padre. Por eso Él se merece todo de nosotros, nuestra entrega, nuestro amor, nuestro fruto, nuestra santidad y adoración en nuestro día a día. Queridos, a mí, cómo me encantaría que alguien algún día entre aquí en la iglesia y diga, es que olía bien. Bueno, en verano es difícil, pero olía bien. Y que se refiera a ese beso que tú le das, a ese abrazo, a esa bienvenida que tú le das, donde la persona enseguida capta si eso es real o si es teatro. Entonces yo creo que estaremos en el camino correcto. No te desanimes por lo que has escuchado, porque el domingo que viene no son 2 cosas, son 4. Frutos apestosos de los cuales tengo que hablar antes de entrar en la gloria tremenda que comienza en el capítulo 6. Pero ir a la gloria tremenda del capítulo 6 sin que veamos la fotografía que Dios le hace a su pueblo antes de eso y de su oferta de gracia y de misericordia, sería pasar por alto nuestra propia realidad. Que el Señor os bendiga. Amén.